que en Colombia, Felipe, es realmente incomprensible, aunque nos estamos lamentablemente acostumbrando a esto, de cómo el sesgo ideológico del presidente Petro termina afectando a miles de personas. En este caso, del que vamos a hablar, Felipe, la cancelación del apoyo estatal al programa Crédito Beca de Colfuturo. El argumento que es una empresa privada, entonces que la plata de lo público es para lo público. Unos sesgos, unos temas ideológicos. Ese sesgo ideológico izquierdista del presidente Petro, pues lo ha llevado a destruir una gran cantidad de cosas, pero solo hablemos de tres para no salirnos del tema. Uno, destruyó el ICETEX, que porque la plata se iba para las universidades privadas. Dos, destruyó el sistema de salud, que porque la plata se la robaban unas familias encumbradas y las EPS. Y ahora, y podría mencionarle 10 casos más, destruye Colfuturo, una cosa que lleva tantos años, que no es cierto que solo haya favorecido a los ricos del país, como lo muestran las cifras reales, no las publicadas por Petro. Es un afán de destruir absolutamente todo, Ricardo. Y lo de Colfuturo, pues como lo del ICETEX, como lo de la salud, como los hidrocarburos, como el sector gas, etcétera, pues todo esto va a costarle al país años en recuperar los desastres que por su ideología izquierdista ha hecho Petro. Sí, Felipe, pero me llama la atención además que al menos en 2 de las 3 decisiones que usted menciona está afectando a los jóvenes, que fueron sus principales votantes. Habla el presidente Petro. Tema ICETEX y tema Colfuturo. La historia de esta nueva decisión del gobierno, en este caso del Ministerio de Ciencia. Valentina Herrera. Hola Ricardo, buenos días. El presidente Gustavo Petro dedicó la mayoría de sus trinos de esta Navidad a defender la decisión de su gobierno de no renovar la financiación del programa de becas crédito de Colfuturo a partir de 2026, criticando el modelo de la fundación al considerar que los dineros públicos, los recursos de la nación, estaban beneficiando a sectores privilegiados, calificando incluso el esquema como un egoísmo social y un servicio solamente para la élite. En uno de esos trinos le respondió, por ejemplo, el exministro Fernando Ruiz, asegurando que no estaban recortando los recursos para la educación, sino mejorando la distribución para ampliar la cobertura en todas las regiones, incluso de manera gratis. Asegura que esa es la prioridad de su gobierno. Y otras de las respuestas estuvieron dedicadas o dirigidas mejor a Isabel Londoño, la creadora de la Fundación Colfuturo, asegurando que su defensa era una forma del clasismo que se tiene en Colombia, asegurando que si bien los estudiantes de 1, 2 y 3 también necesitaban esa educación preescolar que ella insistía era la prioridad, también tenían derecho a acceder a estudios superiores. El presidente Gustavo Petro también compartió una imagen que es el esquema publicado por Colfuturo, donde se ven los beneficiarios durante estos casi 20 años que ha servido ese convenio entre apoyo entre el sector público y el privado. Allí se ve, por ejemplo, que los de estrato 1 fueron 1%, de estrato 2 5%, de estrato 3 20%, estrato 4, que fue la mayoría de esa cobertura, 33%, y 5 y 6 estrato allí el además de los poblaciones beneficiados. Incluso acá el presidente Gustavo Petro, al compartir esta imagen, asegura que esta política clásica, dice él, dentro de la mentalidad de los banqueros que dirigen Colfuturo, era completamente miserable. Acá entonces también entró la ministra de Ciencias, Yesenia Olaya, que aseguró que el retiro del apoyo buscaba era poner fin a la tercerización de los recursos públicos en manos de entidades privadas, porque dicen ellos, este modelo estaba reforzando la centralización y no podían seguir beneficiando este modelo porque solamente el 9% de los beneficiados llegaban a los estratos 1 y 2, que por el contrario, ellos estaban trabajando para ampliar esta cobertura. Sin embargo, reconocen que sí hay unos recortes en los recursos que van a afectar no solamente este programa, sino otros de apoyo internacional, pero que aún así tienen el plan de abrir una nueva convocatoria estatal, 100% pública, para financiar doctorados. Acá también el presidente Gustavo Petro hizo una nueva propuesta, asegurando que quería llegar al menos 10.000 estudiantes colombianos enviados al exterior para cada año estar financiando su formación en posgrados y en especial en doctorados, y dice él, totalmente gratuitos. Sin embargo, varios le recordaron que 3 días después de su posesión, cuando inició el mandato como presidente de Colombia, adelantó una convocatoria en la que, decía él, iban a llegar al menos 15.000 colombianos con doctorados en el exterior para que se regresaran a Colombia a trabajar acá y ampliar esa oferta laboral. Sin embargo, este plan, iniciado incluso por el entonces director del DAPRE, Mauricio
Liscano, nunca se cumplió. Los colombianos que se postularon, más de 25.000, nunca recibieron una respuesta. Con esto entonces, Ricardo y oyentes, se está financiando, o mejor, se está perdiendo el 34% de los recursos que aportaba el Estado para este programa, que era parte beca y parte condonable precisamente, y otra parte financiado por los mismos estudiantes o quienes postulaban a estas diferentes universidades en el exterior. Fueron casi 2 décadas y se va a perder un recurso, o mejor, se había aportado un recurso en estos 20 años de $892 millones para beneficiar al menos 25.000 estudiantes. Ahora a la fundación le toca comenzar a buscar otras fuentes de financiación. Por el contrario, ya serían cientos y no miles los beneficiados de recibir este tipo de programas, Ricardo. Valentina, gracias. 8:16 minutos. Increíble. El director de Colfuturo es Jerónimo Castro. Doctor Castro, buenos días. Buenos días, Ricardo, Felipe y toda la audiencia de Blue, y un saludo a todo su equipo. ¿Qué pasó con el gobierno nacional? ¿Cuándo les comunicaron a ustedes la decisión del gobierno de no seguir invirtiendo en Colfuturo, entregando recursos a Colfuturo? Pues la verdad es un ejercicio que Colfuturo ha venido haciendo de tratar de garantizar, digamos, los recursos para los siguientes 10 años. Son 2 décadas de cooperación con el gobierno que han sido fundamentales para generar una diversidad en el origen de los estudiantes, y las cifras de Colfuturo, digamos, su audiencia puede entrar a www.colfuturo.org. Ahí va a encontrar absolutamente toda la información desde 1992, el estudio de impacto, los informes financieros, las personas que Colfuturo ha seleccionado, las actas de selección. Entonces llevamos, digamos, todo este tiempo pues buscando la manera de que se garanticen los recursos. Aquí estamos hablando de que esto se hace con dinero, porque esto es un programa que es costoso. Y la verdad nunca hemos tenido una respuesta como definitiva, pero estamos a 5 días, 6 días de comenzar un nuevo año, y claramente no va a haber recursos del Estado. Ojalá estuviésemos hablando ahora de cómo podemos llevar el programa de 1.200, que fue, digamos, este año. El año pasado habían sido 2.020 personas. Ojalá estuviéramos hablando de cómo lo llevamos a mantenerlo en 2.000 personas cada año, pero lo que está pasando es como lo contrario, y si existiese otro mecanismo, pues mejor que el de Colfuturo, y pudiera el país mandar 10.000 personas, pues bienvenido. Pero esto es un tema que se construye, Ricardo, poco a poco, durante décadas, con la participación de todo el país, de los empresarios que han sido supremamente generosos, de los beneficiarios de Colfuturo y también del gobierno. Doctor Castro, ¿cuántos recursos, cuánto debía inyectar el gobierno a Colfuturo en este 2025 para los créditos beca del 2026? ¿Y cuál va a ser el faltante? Porque al final estamos ya, pues estamos a 4 días de que se acabe el año, y ya lo han dicho públicamente el presidente y la ministra, no van a girar los recursos. ¿Cuánta plata es el faltante? Yo creo que es muy importante tener la claridad de que el gobierno giró todo el dinero que estaba comprometido a girar. En febrero de este año giraron los últimos 65.000 millones de pesos que garantizaban el apoyo a los estudiantes que escogimos este año. Aquí lo que estamos hablando es que hacia el futuro, hacia adelante, esa fuente que estuvo ahí durante 20 años ya no va a estar más. Entonces estamos hablando desde los estudiantes futuros, y por eso fue, digamos, el comunicado que enviamos, que yo firmé, era dirigido a los candidatos. Digamos, era un comunicado totalmente pacífico, en el sentido de que reconocía una realidad en la que el gobierno no va a estar hacia adelante. El resumen que hizo la periodista es excelente. Digamos que no voy a repetir lo que ella mencionó, porque es excelente, es totalmente preciso, pero sin el apoyo del gobierno, que es el 34%, pasan 2 cosas. 1, no hay la fuente que puede convertirse en beca en promedio, y 2, Colfuturo tiene que buscar ese recurso para girar, y eso de inmediato disminuye la escala de miles de estudiantes y no sabemos exactamente cuántos. Pues estamos adelantando pues todo tipo de gestiones para ver cómo conseguimos pues esos recursos, pero estamos hablando pues que los recursos que aportaba el Estado eran alrededor de $15 millones al año, que le
llegaban el 100% a los estudiantes. Digamos, Colfuturo en el programa Crédito Beca, ni un solo peso, ni un solo dólar financiaba la operación de Colfuturo. Sí. Todos eran recursos que le llegaban a los estudiantes. Sí, doctor Castro, ¿es cierto lo que dice el presidente de que esta era una modalidad del crédito beca para maestrías y doctorados principalmente para los ricos, para los hijos de los ricos? Digamos que yo quisiera que la conversación fuese como tranquila, pero invito a las personas que entren y miren las cifras de Colfuturo. Con tranquilidad. Y si uno mira la distribución de Colfuturo en la cooperación del gobierno, cambió completamente el perfil que Colfuturo tenía al inicio, no por voluntad, sino cuando tú tienes un programa más pequeño es muy difícil generar diversidad. Solo la generas cuando tienes un programa grande, que el país además lo necesita, porque estábamos hablando de conectar a las personas con las mejores oportunidades de formación en el mundo. En resumen, dependiendo, digamos, si uno define que los estratos socioeconómicos son 6, uno dice el 1 y 2 son estratos bajos y es más difícil para ellos acceder porque esa inequidad, digamos, en la educación y todo, pues les impide tener en general lo que se requiere para hacer un posgrado por fuera. Después, el grueso de los beneficiarios de Colfuturo están en estratos 3 y 4. Pensemos en una persona de estrato 4 que seguramente nos está oyendo, con muchísima dificultad podría pensar en que un hijo o 2 hijos de esas familias puedan ir a estudiar por fuera. Pero doctor Castro, además, esa es clase media, estratos 3 y 4. Eso es clase media. Usted lo dice bien. Yo pensaba, digamos que conozco muchos de los beneficiarios de Colfuturo. Pensaba en Beiner Chitiva del Chocó, que tiene un proyecto espectacular, en Diana Buenaños. Pensaba en Gerardo Tunuabalá de Silvia Cauca. Pensaba en Jefferson Flores, que trabaja en la compañía de computación cuántica en Londres, que es la compañía líder en lo que está pasando en este momento. Y todos ellos son personas que vienen de familias trabajadoras, de familias que han hecho un enorme esfuerzo y que han progresado a lo largo del tiempo y pues que no son personas pudientes y sin Colfuturo nunca habrían podido ir a estudiar por fuera. De hecho, el 53% entonces de los beneficiarios son de los estratos 3 y 4, que como bien dicen ustedes, son clase media y que según el DANE son personas que tienen o que ganan aproximadamente entre 800.000 y 4 millones de pesos al mes. ¿Cuánto se necesita para estudiar afuera un doctorado o una maestría mensualmente, que era lo que cubría en buena parte Colfuturo, para poder saber, digamos, las imposibilidades más que las posibilidades de una persona de clase media irse a hacer un doctorado por su propia cuenta? Esa es una excelente pregunta porque eso varía de lugar a lugar, pero hablemos de 2 casos concretos. Si tú vas a ir a estudiar a Alemania tiene un sistema muy poderoso en la formación de posgrado y que es prácticamente gratuita, pero igual tienes que desplazarte pues a un país europeo que funciona en euros y entonces con el apoyo de Colfuturo, que tiene un tope de $50.000, una persona puede ir y estudiar 2 años en Alemania y terminar, digamos, con éxito y sin tener necesidad de tener ningún recurso adicional. El esquema de Colfuturo después le pide que devuelva una parte del beneficio que obtuvo. Y detrás de esa filosofía, digamos que es la parte de crédito, está que las personas que fuimos beneficiarios de Colfuturo nos beneficiamos personalmente, pero beneficiamos al país a través de lo que hacemos. Entonces, el modelo es devuelve una parte de lo que recibiste como apoyo para que otra persona como tú puedas, seguir en ese proceso. Quienes no regresan al país y que lo pueden tomar por diferentes razones, se casan, se enamoran, consiguen unos trabajos increíbles, tienen que devolver la totalidad. Y eso hace que Colfuturo sea, digamos, en este momento es el programa más importante en América Latina de formación de alto nivel. Compáralo con México, con el Brasil. Sí. Colfuturo de lejos es el programa más grande y más estable. Sobre el sistema quería preguntarle, sobre cómo funciona, doctor Castro, el crédito beca. Colfuturo le presta el 100% de la matrícula, del costo de los estudios a los jóvenes. ¿Qué porcentaje deben devolver y en qué casos procede el otorgamiento de una beca?
Perfecto, esa pregunta tiene que ver con el futuro, el apoyo que da monetario el estudiante decide cómo lo usa. Por ejemplo, si un estudiante tiene una beca total o parcial de matrícula, puede utilizar totalmente el apoyo de Colfuturo para los gastos de desplazamiento y para vivir en otro sitio. O en el ejemplo que yo ponía antes, que es parecido en Francia también, y es un poco parecido en Australia, pues si el estudiante ya tiene una partecita, han ahorrado con gran esfuerzo una partecita, pues Colfuturo complementa eso. Colfuturo desembolsa el dinero en un periodo de 2 años, inicialmente es un crédito, pero si tú regresas y hablemos de alguien como los ejemplos que yo puse, alguien en Quibdó, o alguien en Barranquilla o alguien en Medellín, entonces cuando regresan tienen el 40% del monto desembolsado como beca, y después al ubicarte en una ciudad distinta a Bogotá tiene un 20% más, y si se vinculan con educación, en cualquier capacidad en educación, colegios, universidades, como rectores, como profesores, o en investigación o como servidores públicos, pueden tener un 20% más de beca. Es decir, esas personas que estoy describiendo, que no son todas porque dependen de las decisiones que van tomando, pueden llegar a tener hasta el 80% de beca, y eso solo era posible con la cooperación con el Estado. Digamos, en solitario, Colfuturo puede ofrecer un esquema parecido, pero pues para muchísimos menos estudiantes. Doctor Castro, para el futuro, ¿cómo se piensa la operación de Colfuturo? Es decir, ¿podría seguir adelante sin este capital del Estado? Sí, Colfuturo puede seguir y va a seguir adelante, porque como yo decía antes, el Estado no financiaba a Colfuturo en su operación. Eso Colfuturo lo ha asumido 100% con las donaciones que ha tenido y con los servicios que Colfuturo le presta, digamos, a otras entidades. En el programa Crédito Beca, lo que está pasando es que nos quedamos sin ese recurso y entonces tendremos que financiar muchísimo menos jóvenes, y yo pienso en eso. Yo digo, oiga, el 6 de enero nosotros deberíamos estar abriendo la convocatoria. Y yo pienso en ese joven que estaba preparándose, que estaba tomando clases de inglés, que se graduó de una universidad pública y que de pronto el 6 de enero ya eso no está disponible, o va a estar disponible pero para muchísimos menos estudiantes, y esas personas se quedan colgadas de la brocha, qué pena la expresión, pero quedan como esperando. Y yo digo que un estudiante así es como digamos, de alguna manera la metáfora es como una lechuga que usted compra en un supermercado y si no la pone en la ensalada rápido se avejenta y no funciona. Aquí estos jóvenes pues están haciendo un esfuerzo enorme y de pronto ¡pum!, encuentran que el país, pues en lugar de mandar 2.000 personas, va a mandar afuera, no sé, 300 o 400 personas, porque creo que es muy difícil sustituir con el dicho pues esos números, porque eso se construye en décadas de trabajar con bajo perfil, con seriedad, digamos, con total compromiso. Sí, doctor Castro, quiero hacerle una última pregunta, no sobre recursos, no sobre estratos, pero sí sobre la calidad de la educación superior, de la diferencia que puede existir entre la calidad de la educación superior pública y privada en Colombia. Por supuesto que hay universidades públicas con muy alto nivel de desempeño como la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, entre otras. Pero quiero preguntarle sobre los requisitos académicos para acceder a un posgrado, a una maestría en el exterior. ¿Ustedes tienen estadísticas de cuántos egresados de universidades públicas y de universidades privadas pueden acceder, pueden ingresar por su desempeño académico a estudiar una maestría o un posgrado en el exterior, en universidades de élite, quiero decir? Ricardo, esta es una excelente pregunta, porque yo creo que la etiqueta de pública y privada pues no debería ser. Le voy a decir una cosa, lo que nosotros hemos visto en estos 3 décadas de operar es que Colombia tiene excelentes estudiantes, que el sistema de universidades serias en Colombia es buenísimo, que digamos que hacen una tarea pero totalmente como comprometida con el país, y no importa si está hablando usted de universidades públicas o universidades privadas, hay una serie de universidades jóvenes que son privadas, que son absolutamente comprometidas con el tema de la educación.
educación. Y eso que afirmo, lo afirmo porque nosotros sabemos cómo les va y lo que las universidades por fuera ven en los estudiantes colombianos. Ven gente comprometida, gente profesional, entusiastas, participantes en las clases, con capacidad de investigar y digamos, eso hace que sean realmente muy apreciados, porque eso de estudiar por fuera una maestría, un doctorado, eso es bravo, eso es muy exigente. Está pidiéndole a una persona que se comunique en otro idioma. Están en las clases, están las personas más capaces de todas partes del mundo, ¿sí? Entonces, pues, aquí en Colfuturo son los mejores profesionales a las mejores universidades del mundo, y lo que hemos visto nosotros es que las universidades en Colombia hacen un trabajo increíble, o sea, increíble. Y esta conversación ojalá fuera de realmente cómo enviamos 2.000 personas, y es como el propósito que yo he tenido, pues porque, digamos, no es un proyecto de una persona, ni es un proyecto de unas personas, sino es un proyecto del país. Entonces, ojalá podamos regresar rápidamente a una conversación donde digamos, oiga, estos temas de la educación debían ser unos temas como pacíficos, donde nos sentamos y conversamos de que, digamos, reconocemos lo que existe y construimos sobre lo que existe algo mucho más poderoso. Es lo que yo podría, pues, como contestar de su pregunta, y la verdad les agradezco este espacio porque, pues, personalmente es triste. Pues es muy triste, porque al final todo esto significa menos cantidad de oportunidades para los jóvenes estudiantes colombianos con talento que necesitan un empujón para poder cumplir con sus estudios en el exterior. Aquí con esta ventana se cierra una oportunidad para centenares de ellos. No se sabe todavía cuántos. Doctor Jerónimo Castro, director de Colfuturo, muchas gracias. Ay, muchas gracias. Y feliz año, y que sea un buen año para todo este país. Chao. Feliz Navidad para usted, 8:32. Se me parece mucho